Vino Amadonai Eloheinu Alenu Mahaseya Denu Ponena Alenu Mahaseya Denu Poneneo. Con la ascensión del rey Yoshiyahu, el trono se operó un cambio notable en favor de los profetas. Yehudá vivió los momentos más angustiosos de su historia. Las bandas de los quitas se aproximaban desde los países del Mediterráneo. Las noticias horripilantes de los actos vandálicos de estas bandas salvajes y las siniestras advertencias de los profetas Sefanía y Yermiyahu infundieron terror a las masas del pueblo. El joven rey Yoshiyahu, de carácter sensible, trataba por todos los medios de evitar el peligro que se cernía sobre su pueblo. Su primera acción consistió en introducir una serie de reformas en el espíritu, en las profetas, que se apeguen más a la Torá. En primer término, encomendó la reparación de las grietas del templo. El trabajo fue confiado al Cohen Gadol Hilkiah, perteneciente a los profetas. Se produjo entonces un descubrimiento sensacional. Hilkiah halló en la casa de Dios, en el templo, un libro que según los investigadores no sería otro que el Sefer Devarim, el quinto libro de la Torá. En los tiempos antiguos, los libros sagrados se guardaban en los templos, bajo la custodia de los Kohanim y de los estudiosos de la Torá. Estos libros eran consultados frecuentemente por los Kohanim y ocurría que a veces los encargados de la custodia se permitía la libertad de agregar al texto algunas leyes que podían servir de enseñanza para el pueblo. Lo mismo ocurría con el pueblo de Israel. En tiempos muy remotos, en el Arón HaKodesh, se encontraban rollos antiguos, contenían los reglamentos, todas las alajot de la época. Ahora bien, todas esas alajot antiguas que que practicaba el pueblo de Israel, entonces, donde Moshe era siempre el principal profeta, como dice la Torá, no habrá ni hubo como él. Durante las persecuciones contra los profetas en tiempos de Menashe, el rey Menashe, los sacerdotes ocultaron todas estas escrituras en lugares secretos por miedo de que el rey las destruyera. El libro de Devarim es el complemento de Moshe Rabbenu a toda la Torah, en el cual él escribió todas las advertencias y todos los consejos para el pueblo de Israel antes de su muerte. El efecto que produjo al encontrar el libro de Barim fue extraordinario, especialmente en el propio rey, porque habían terribles predicciones en el libro de Barim, predestinadas para aquellos que se desvían del camino de Hashem. Entonces eso lo vieron allí. Llegaron a oídos del rey las devastaciones que venían sembrando a su paso las tribus salvajes de los quisquitas. ¿Cómo salvar al pueblo del exilio y de la muerte? Convocó entonces una gran asamblea en el atrio del templo y ante los ancianos del pueblo empezó a leer la Torá. Pues este mismo libro, el libro de Barim, que sirvió de guía e inspiración al rey. Se purificó en el templo y fueron suprimidos todos los lugares considerados santos por el culto pagano. Y gracias a la decisión del rey Yoshiyahu, llevaron a cabo reformas que constituían una revolución en la vida cotidiana sin que surgiera la menor oposición por parte del pueblo.
que asistía descorazonado a la desaparición de los objetos y valores que siempre consideraron santos. ¿Cómo estás dejándome esa escultura? Pero si eso era profano. Ahora, profeta Jeremías era joven, se venía desarrollando, él estaba en Anadot y lejos de los círculos activistas de los demás profetas. No pudo tomar parte en el gran movimiento político-religioso que existía en el momento. Ahora, esto era las máximas aspiraciones del profeta, que se identificaba con ella. Ahora, estas reformas impuestas por el rey Yoshiyahu a Yermiyahu, a Jeremías, le parecía vivir un sueño dorado. Mira, se está arreglando la situación de Israel, por fin, hay Teshuvah. Por fin fueron barridas de Jerusalén todas las abominaciones del culto pagano. Es así, por aplicados los mandatos de la Torah, he aquí que llegan a Anatot los gendarmes del rey para demoler el antiguo altar y destrozar la estatua que representa la divinidad. Todos los presentes se horrorizan a presenciar semejante sacrilegio, entre comillas. Y el joven Yermillahu allí presente contempla las lágrimas que derrama su querida madre, mientras que rebosante alegría exclama, maldito sea el hombre que no ejecuta los mandamientos de la Torah. A partir de este momento, el joven profeta fue considerado como ajeno en su ciudad y extraño para sus familiares, porque era solamente quería la Torah, no quería las demás cosas. Entre ellos y él se había levantado una muralla de hierro, y es así que durante el tiempo que el personal del rey permaneció en la ciudad, nadie quiso hablar, mas cuando éste abandonó la misma, y el Millau diose cuenta que a pesar de todo aún existía un clima reacio a tales reformas y debía abandonar su ciudad. El pueblo todavía quería las estatuas, quería vivir en los dos mundos, el mundo de la idolatría y el mundo de la Torah, como hoy en día, de manera como hoy en día. Y viene un muchacho y quiere solamente estudiar Torah, lo miran raro. ¿Qué vas a vivir? ¿Cómo vas a hacer? ¿Vas a renunciar a esto? Etcétera, porque estamos acostumbrados, se acostumbran a lo ajeno al judaísmo. Y eso es lo que pasa. Baruch Hashem Leholam. Amén, ve amén.